probamos el sonido y todo. Cualquier cosa que te preocupes, me dejas saber. Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes? Bien. Qué bueno, qué bueno. Siento que están muy lejos. Siento que hay como un tremendo golfo que nos divide. Escucharon de que yo soy pastor de mucha saliva sagrada y mejor alejaron las sillas. Yo siempre les digo a los hermanos de la iglesia que las primeras 3 hileras de bancas es la zona de la saliva sagrada. Si le salpica la saliva sagrada, le cura de diabetes, de pies, hongos en los pies, de piedras en los riñones y todo. La verdad que estoy contento de estar aquí con ustedes. Como dijo David, ayer estuvimos en el primer módulo de un proceso que está ayudando a las iglesias de América Latina y iglesias latinas de Estados Unidos que pueden enfocarse en la misión singular de nuestro Dios. Misiones no es algo diferente que debe de hacer la iglesia. Además de misiones, es la razón por la cual existe la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia no existe para que tengamos reuniones los domingos y bien bonito, bien chévere, como dicen los hermanos venezolanos, y bien padre. No, la razón por la cual existe la iglesia es para cumplir la misión de Dios, para expandir el evangelio hasta lo último de la tierra. Las últimas palabras que Cristo hablaría sobre la faz de la tierra son las siguientes. No lo busquen porque ahorita les voy a decir a dónde vamos a empezar a leer la Biblia, pero en Mateo 28, Cristo, hablando sus últimas palabras sobre la faz de la tierra a sus discípulos, les dijo lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Toda potestad, en el versículo anterior dijo, toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién es el que nos está dando este mandamiento? No es cualquier por ahí, es el que tiene toda potestad en el cielo y toda potestad aquí en la tierra. Su nombre es el Señor Jesucristo. Y el mandato que Él nos dio, por tanto, y por causa de que yo tengo toda la autoridad, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. ¿Qué tan a pecho recibieron estas palabras los hombres que le escucharon? Mateo murió en Siria, siendo apedreado por los sirios, predicando el evangelio. Tomás murió en la India. Marcos murió en Egipto. Andrés murió en Rusia. Andrés, el discípulo Andrés, murió en Rusia. Todos los apóstoles y los discípulos de aquel tiempo murieron fuera de Israel predicando el evangelio. El apóstol Juan lo trataron de matar hirviendo en aceite, quemar en aceite vivo, pero milagrosamente no murió, pero murió aislado en la isla de Patmos, en Turquía. Pedro murió en Roma. Pablo murió decapitado en Roma. Todos que escucharon estas últimas palabras de Cristo se fueron predicando el evangelio. En Mateo capítulo 24, Cristo dijo estas palabras: este evangelio será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto es lo que sabemos con seguridad. El último mandato de Cristo es de que vayamos y que hagamos discípulos en todas las naciones de la tierra. Cristo dijo, antes que venga la era final, yo no sé cuándo va a venir la era final. Hay muchos que han predicho, profetizado. Yo me acuerdo cuando estaba en Monterrey, Nuevo León, salió un libro que decía 88 razones por el cual Cristo va a venir en 1988. Obviamente ese libro no se vende mucho hoy en día, no sé por qué, no lo siguen comprando. Creo que porque se ha comprobado de ser totalmente falso. Yo no sé cuándo va a venir Cristo, pero te voy a decir una cosa. Cristo dijo, no dije yo, Cristo dijo que el final no puede llegar hasta que el evangelio se haya predicado en todas las naciones como testimonio
a todas las naciones de la tierra. En Apocalipsis capítulo 7 y versos 9 y 10, el apóstol Juan está en una visión de la era final, y esto fue lo que escribió Juan. Y después he aquí vi otra multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas sobre la faz de la tierra. Y estaban vestidos con vestiduras blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero que está en el trono. Esto es lo que sabemos con seguridad. Antes que Dios cierra esta era, el evangelio habrá sido predicado en todo el mundo, en todas las naciones, y habrán algunas personas de todas las naciones que han respondido al evangelio, porque Juan dijo: en aquel día vi otra multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas sobre la faz de la tierra, y estaban vestidos con vestiduras blancas, con palmas en la mano, clamando: salvación pertenece a nuestro Dios. Pero eso no es la realidad en la cual vivimos hoy en día. Hoy en día, en el año que cursamos, 2021, más de la tercera parte de nuestro mundo viven en áreas donde jamás han escuchado el evangelio de Cristo. No tienen misioneros que les ha llegado a predicar el evangelio. No tienen iglesias para predicarles el evangelio de Cristo. No tienen Biblias en su idioma que ellos pueden leer para entender la verdad de la palabra de Dios. Y no tienen cristianos cerca que les pueden encaminar para que ellos puedan conocer al Señor Jesucristo. Viven en áreas donde el evangelio es inaccesible totalmente para con ellos. 87% de todos los musulmanes, animistas y budistas e hinduistas en el mundo hoy en día, en el transcurso entero de toda su vida, jamás conocerán un seguidor de Cristo Jesús. ¿Te imaginas? Van a vivir quizás 70, 80, 90 años, no sabemos cuánto, pero en el transcurso de su vida entera, nunca conocerán un solo seguidor de Jesucristo en todo el transcurso de su vida. Yo radico hoy en día, yo viví toda mi vida, casi toda mi vida, en la República Mexicana. Radico hoy en la ciudad de Atlanta, Georgia. Atlanta es la sede mundial de la Coca-Cola, porque hace 140 años atrás, un químico farmacéutico de Atlanta hizo un jarabe de tos que empezó a producirlo y luego lo hizo en bebida, es la que conocemos como la Coca-Cola. La Corporación Mundial de Coca-Cola hoy en día tiene el producto, su bebida, que muchos dicen que es una bebida viciosa, pero su bebida está accesible para el 97% del mundo entero. Literalmente, 97% de todo el mundo vive a la vuelta de la esquina de una Coca-Cola. Pero casi 3,000 millones de personas viven en áreas donde no hay ni una sola iglesia, donde no hay ni una sola Biblia y donde no hay ni un solo cristiano. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿está bien eso? ¿Está bien esa realidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dijo Jesús que se podía hacer? En Mateo capítulo 13, donde quiero que buscan en sus Biblias, Mateo capítulo 13, Cristo da una serie de parábolas, de 7 parábolas. Estas parábolas son muy conocidas. Si tú creciste en la iglesia o tienes tiempo en el cristianismo, ciertamente has escuchado una de estas parábolas: la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, de la perla de gran precio o de la red de pescador que atrapa toda clase de pez. Son 7 parábolas, 7 parábolas diferentes. Pero hay algo curioso.
acerca de estas 7 parábolas. Todas las parábolas comienzan con la misma frase. Y esta es la frase: el reino de los cielos es semejante a. Quiero que noten el versículo 10 y 11 y encontramos por qué el Señor Jesucristo enseñaba por parábolas. En versículo 10, los discípulos llegan después de que él narra la primera parábola, y entonces acercándose los discípulos, versículo 10, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Cristo en el verso 11 da la respuesta. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, este es lo que es una parábola. Y hoy va a ser más bien como clase de escuela dominical, porque el mensaje que les voy a predicar es bien corto. De hecho, mi mensaje es de 5 minutos. ¿Qué les parece? Algunos están diciendo: gloria a Dios. Finalmente un predicador que entiende que solo debe de predicar 5 minutos. Las malas noticias es que el estudio bíblico que les voy a dar previo al mensaje es de 45 minutos. Dicen: no, hombre, ya nos amolamos. Ya salimos de Guatemala y entramos en Guatapeor. Entonces, pero hoy les voy a dar un breve estudio. Ahora, una parábola es una realidad terrenal que Jesús usa para explicar una verdad espiritual. Déjame repetir eso, porque quizás lo quieren escribir. Una parábola es una realidad terrenal que Jesús utiliza para explicar una verdad espiritual. Cristo está queriendo explicar una verdad espiritual, pero Cristo usa un sembrador. Cristo usa trigo y cizaña. Cristo usa mostaza, levadura, tesoros, perlas, peces, para explicarnos una verdad. Y esta es la verdad. Es la frase con la cual comienzan todas las 7 parábolas. El reino de los cielos es semejante a. Y Cristo dijo aquí en el versículo 11, cuando le preguntaron: ¿por qué nos estás enseñando por parábolas? En el verso 11 Cristo dice: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, el reino de Dios. En realidad son 7 parábolas, pero es una sola historia. Una sola historia Cristo está narrando. Y realmente las 7 parábolas en verdad son 7 capítulos, pero de la misma historia. A veces cuando leemos alguna de las parábolas, las leemos una sola y luego le enseñamos y enseñamos otra parábola y no relacionamos las parábolas. Pero las 7 parábolas están en el mismo capítulo con una sola razón, porque todos hablan de la misma verdad. Y la verdad que Cristo está enseñando no tiene que ver con semilla, no tiene que ver con mostaza, no tiene que ver con trigo y cizaña, no tiene que ver con levadura, no tiene que ver con perlas y tesoros y peces. La verdad que Cristo está enseñando a través de estas 7 historias es la verdad del reino de Dios. Cristo está diciendo: les voy a enseñar cómo inicia el reino de Dios aquí en la tierra, cómo va creciendo, cómo se va expandiendo y cómo se va a culminar, exactamente como Juan profetizó en Apocalipsis, cuando él dijo: he aquí vi otra multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus sobre la faz de la tierra. Esta es la verdad del reino de los cielos. Por eso Cristo dijo en Mateo 24 que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio para todas las naciones.
Las primeras dos parábolas son muy parecidas. La primera, que es la más conocida. He aquí salió un sembrador, versículos 3 hasta 9. Salió un sembrador a sembrar semilla. Parte cayó junto al camino, parte cayó entre piedras, parte cayó entre donde crecieron las hierbas y parte cayó en buena tierra. Entonces, la siguiente parábola en realidad es muy parecida. En la siguiente parábola, Cristo dijo, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar trigo. Pero en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Ahora, esto es lo que Jesús está diciendo. La forma de que llega el reino de Dios a este mundo es con la llegada del mismo personaje que está en ambas parábolas. ¿Quién es el mismo personaje que está en las primeras dos parábolas? El sembrador. El sembrador es el mismo que está en ambas de las parábolas. El sembrador, dice la palabra de Dios, es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ahora, escuchen esto. El Hijo del Hombre es el título que Cristo más utilizaba para referirse a sí mismo. Cristo pudiera haber dicho, el sembrador es Emmanuel, Dios con nosotros, y hubiese dicho la verdad. Él pudiera haber dicho, el sembrador es el Dios omnipotente del universo, porque Él es Dios. Pero Cristo no dijo eso. Él pudiera haber dicho, el sembrador es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es verdad, pero Cristo no dijo eso. Cristo, cuando se refería a sí mismo, casi siempre utilizaba este refrán: el Hijo del Hombre. ¿Sabe lo que literalmente significa la frase el Hijo del Hombre? Esto es muy importante. El Hijo del Hombre, literalmente traducido, significa Hijo de toda humanidad. Eso es lo que significa. Hijo de toda humanidad. ¿Quieres saber por qué los judíos rechazaron a Jesús? Porque ellos no estaban buscando un Mesías que fuese hijo de toda humanidad. Ellos estaban buscando un poder político, un Mesías político que los fuera a liberar del oprobio de Roma, reinando, gobernando sobre ellos, y que los restaurara a la nación de que David, cuando Israel era poder mundial. Eso es lo que estaban buscando. Y el que vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra no es el rey de Israel, es el Hijo de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús no vino solo por judíos. Jesús vino por personas, como en Apocalipsis capítulo 7. Otra multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus. Estos misioneros que ustedes están apoyando en Papúa Nueva Guinea, mi hija y mi yerno, mi hija Nayeli, mi yerno Mateo, son misioneros al otro lado de Papúa Nueva Guinea en Indonesia. Nueva Guinea e Indonesia fronteriza, están casi en el mismo lugar. Entonces yo sé de qué estoy hablando, los he visitado allí. Entonces estas tribus que nunca han tenido acceso, ¿sabes qué? Jesús es el Hijo de toda la humanidad. Estas tribus que viven en Nueva Guinea, gracias, porque siento que cuando me acerco ahí hasta puede ver los pelos que están dentro de mi nariz. Pero quiero llegarme cerca de ustedes, porque quiero que la saliva sagrada salpique a alguien en esta mañana. El que les salpique, ¿verdad? Ya sabe, espera su milagro de Dios. Es broma, hermano. Entonces, algunos van a pensar, ¿está hablando en serio? Está loco, ¿verdad? No, estoy jugando. Yo les digo cuando estoy en serio y cuando estoy jugando. Entonces, Cristo vino por estas personas de Nueva Guinea. Él no es hijo de los mexicanos, hijo de los centroamericanos, Él no es hijo de los estadounidenses, Él es hijo de toda la humanidad. Es el sembrador que está sembrando la semilla. En las parábolas, lo que aprendemos es de que la semilla que Él está sembrando es la palabra de Dios. Y los 4 campos diferentes que representan son nuestros corazones.
nuestros corazones. Entonces, ¿cómo inicia el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra? Con la llegada del sembrador soberano, Jesucristo, el Hijo de toda la humanidad, el que vino del cielo para sembrar semilla en todo el campo. Ahora, no todo el campo recibe la semilla, pero Él está sembrando la semilla en todo el campo. El sembrador soberano llegó para iniciar el reino de Dios en este mundo, y su nombre es Cristo Jesús. Las siguientes dos parábolas también son muy parecidas. Ahorita le digo en qué versículo, tengo que volver a ver aquí, pero en el versículo, creo que es 31, dice: otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. En el versículo 33, y les refirió otra parábola: el reino de los cielos es semejante a levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, estas dos parábolas también cuentan la misma historia. Las primeras dos, el reino de Dios viene por la llegada de un sembrador soberano. ¿Y qué hace el sembrador? Está sembrando semilla en todos los campos del mundo. Siguientes dos parábolas: la semilla que el sembrador soberano está sembrando, al principio parece mostaza. Versículo 32 nos explica: la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas del campo, pero cuando es plantada, ¿qué sucede? Crece en una hortaliza más grande de todo el campo. ¿Qué tan grande crece en la hortaliza? De que las aves del cielo hacen sus nidos en sus ramas. Ahora, espérame. La siguiente, en el 33, la levadura, es la misma parábola, la mismita historia. Dice: el reino de los cielos es semejante a 3 medidas de levadura que una mujer esconde dentro de la masa hasta que todo sea leudado. Alguien dice: no entiendo. Te voy a ayudar a entender, porque el Espíritu te hace entender. Y esto es lo que Cristo está diciendo: el reino de Dios inicia en este mundo cuando el sembrador soberano, el Hijo del Hombre, llega y empieza a sembrar semilla. En el principio, esa semilla pareciera como mostaza, la más pequeña, algo insignificante. Pareciera como una pequeña medida de levadura, pero ¿qué hace con la mostaza? Lo mismo sucede con la levadura. Cuando es puesta en la tierra, empieza a crecer, a crecer, a crecer en algo grande. La mostaza crece en un árbol y luego la levadura empieza a expandir hasta que leuda toda la masa. Hace 6 años yo estaba en Nepal, en la ciudad de Katmandú. En 1950, Nepal era un reino indo-budista. Ellos están en la frontera con China y con la India. Y la religión de Nepal es una mezcolancia entre el hinduismo y el budismo. Y ellos tienen un reino indo-budista. Entonces, Nepal era un país cerrado. Cuando digo cerrado, no me refiero que estaba cerrado al Evangelio. Obvio que estaba cerrado al Evangelio, pero estaba cerrado totalmente. Ningún extranjero podía entrar en Nepal. Ningún nepalí podía salir de Nepal. Era un país totalmente cerrado. El mundo no sabía nada de Nepal. La prensa no era permitido entrar, otras personas no eran permitidas, nadie podía contar historias de Nepal porque ni un extranjero se le permitía entrar y ningún nepalí se le permitía salir. Pero cuando finalmente, a mediados de los 1950, Nepal abre sus puertas y entra el mundo en Nepal, ¿sabe lo que descubrimos? Que Nepal, en el país entero, había 7 cristianos, 7 seguidores de Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta cantidad, en todo el país de más de 30 millones de personas, 7 seguidores
de Cristo Jesús. No se sabe cómo ellos llegaron a conocer a Cristo, pero lo que se sabe que había 7 cristianos. Cuando yo fui hace 6 años, en este país indo-budista, cerrado al evangelio, había crecido tanto el evangelio desde la mitad de la década de los 1950, que cuando yo estuve en Katmandú, Nepal, estuve en una conferencia predicando a 1,800 plantadores de iglesias, sentados en el piso, 12 horas al día, aprendiendo. Representaban miles y miles de casa iglesias. Sus iglesias no parecen las nuestras. Ellos se reúnen en casas. Sus pastores son personas totalmente laicas. Pero esto es lo que sí sabemos, que lo que a mitad de la década de los 1950 empezó como 7 pequeñas semillas de mostaza. Lo que empezó como 7 pequeñas medidas de levadura, en los últimos 60 años, 70 años, ha ido creciendo y creciendo, y hoy en día se calcula que hay cerca de 3 millones de cristianos evangélicos en Nepal hoy en día, y es el único país entre estos países no alcanzados que ha ratificado su constitución, que una persona puede libremente cambiarse de religión, pero en ninguno de los demás países. ¿Pero por qué? Porque el sembrador soberano, no sabemos cómo, pero confiamos que fue Él que lo hizo. Sembró 7 pequeñas semillas de mostaza en 1950 en Nepal. Sembró 7 pequeñas medidas de levadura en este país totalmente sin acceso al evangelio. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos 70 años? La semilla de mostaza empezó a crecer. La levadura empezó a leudar toda la masa. Las siguientes 2 parábolas también narran exactamente la misma historia. Las siguientes 2 parábolas se encuentran en versículo 40 y algo. Ahorita le digo. En el 44. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Un tesoro escondido. Y esta es la historia, que un tipo encuentra en un terreno un tesoro escondido. Sea honesto, ¿cuántos de ustedes han soñado o de sacar la lotería, como decimos en México, pegarle el gordo, o encontrar una olla de centenarios de los españoles, o de encontrar un maletín que un narco huyendo dejó con 10 millones de dólares? ¿Cuántos han soñado de encontrar algo así? Se ríen porque todos hemos soñado en nuestra carnalidad. Hemos soñado. Yo confieso, yo también. Cuando era pastor joven, yo decía: Dios, si nada más saque la lotería, yo puedo construir el templo. Como si Dios estuviera tan interesado en mi templo. Entonces, este hombre lo encontró, le pegó al gordo, halló el tesoro escondido. ¿Y qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía para adquirir el terreno y así el tesoro. Espérate, la siguiente historia es la misma historia. En el versículo 45, el reino de los cielos es semejante a un mercader de buenas perlas, que habiendo encontrado la perla de gran precio, vende todo lo que tiene para poderlo adquirir. ¿Qué significa esto? Esto es lo que significa. El reino de Dios inicia con la llegada del sembrador soberano. ¿Quién es el sembrador soberano? El Hijo de toda humanidad. ¿Y qué hace el Hijo de toda humanidad? Empieza a sembrar en todos los campos su semilla. Esa semilla al principio pareciera mostaza, levadura, pero empieza a crecer, y cuando finalmente esa semilla llega a lugares que jamás han escuchado el evangelio, nunca han escuchado de Cristo Jesús. Ahorita termino. Hace 7 años yo estaba en Bagdad, Irak. Nosotros tenemos 6 familias sirviendo en Irak, enviados por nuestro ministerio.
Y yo estaba visitándoles al fin de este año, en diciembre. Yo voy a pasar fin de año en Irak otra vez. He ido más de 30 veces a esta nación. Pero una de las primeras veces que estuve en Irak, estaba en Bagdad y conocí a un joven que se llama Ali. Y Ali saca su celular y me muestra una foto de un hombre que yo pienso que es un terrorista, porque tiene máscara negra, tiene 2 espadas, tiene balas por aquí, balas por acá, tiene una bandera de esas tipo ISIS con negra, con caligrafía blanca ahí atrás. Y dije, Ali, ¿por qué me estás enseñando esta foto de este terrorista? Me dice, Rafael, esto soy yo. 15 años atrás. ¿Tú? Sí. Yo era un joven islámico que tenía deseo de conocer a Dios, pero me sentía muy lejos de Dios. Y fui con los líderes de la mezquita y les dije, ¿qué hago para acercarme a Dios? ¿Qué hago para que yo pueda ser perdonado? Y me dijeron, Ali, una de las cosas que tienes que hacer es memorizar nuestro libro sagrado, el Corán. El Corán es el mismo tamaño que nuestro Nuevo Testamento. Ali tardó 3 años, pero en esos 3 años memorizó cada palabra del Corán. Antes de que usted se sorprende, miles y miles y miles de jóvenes musulmanes están o han memorizado todo el Corán. Es algo muy normal dentro del Islam. No es nada normal dentro de nuestro cristianismo, pero es muy normal dentro del Islam. Y memorizó todo el Corán y volvió con sus líderes religiosos y no les dijo a ellos, pero la verdad es de que ahora tenía más dudas y preguntas que antes que memorizar el Corán, y se sentía más lejos. Hay mucha razón. El Corán es un libro totalmente incoherente. El Corán no tiene palabras de vida, lo contrario, tiene palabras de muerte. Así que el Corán no puede llenar el vacío que está en el corazón de ningún ser humano, aunque sea musulmán. Y él volvió con sus líderes y les dijo, todavía me siento muy lejos de Dios, no sé qué hacer. Y dijeron, Ali, te falta un paso más. ¿Qué es? Tienes que enlistarte en el ejército de Allah y tienes que pelear por nuestra causa justa. Ali quería acercarse a Dios, quería hacerle caso a sus líderes y se metió en un ejército que realmente ellos no lo consideraban así, pero en verdad son terroristas. Y un día, caminando por las calles de Bagdad, Ali escucha algo que está prohibido en el Islam, la versión más estricta: música. Y se va acercando y se da cuenta que sale de una casa, pero no es radio, son personas que están cantando. Y se acerca a la puerta y se da cuenta que hay un grupo de unos 15, quizás 20 personas en esta casita humilde y que están cantando. Y él se queda ahí porque le agrada la música y escucha. Y de repente escucha esta frase: Jodaban Isa al-Masih. Jodaban Isa al-Masih, que significa gloria a Dios por Jesús el Mesías. Y se da cuenta, son los enemigos, son los infieles, son los cristianos. Pero la música le intrigó, le llamó y se queda mientras decide qué es lo que va a hacer. Ellos no lo pueden ver. Cuando terminan de cantar, un viejito se levanta con una Biblia tipo guadalupana y abre la Biblia y empieza a leer en Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas, la enseñanza de Jesús. E inmediatamente que él escuchó las palabras de Jesús, le cautivaron el corazón totalmente. Este es un muchacho que ha memorizado cada palabra en el Corán y terminó más confuso que no. Pero ahora, la primera vez que escucha las palabras de Jesucristo
el Hijo de toda la humanidad, le cautivan el corazón. Pero empieza una paradoja, una controversia en su corazón. Él no quiere admitir, pero le ha traído esto. Pero él está luchando por ser buen musulmán para acercarse a Dios, pero al mismo tiempo se siente atraído y no sabe qué hacer, y tiene esta dicotomía en su corazón y no sabe qué hacer. Y por fin decide: lo que voy a hacer es que voy a venir con estos cristianos y les voy a convencer que regresan al Islam. Les voy a mostrar misericordia, porque Allah es misericordioso. Y empieza a asistir cada fin de semana al estudio bíblico de la pequeña casa iglesia. Al principio trayendo su Corán, queriendo discutir, pero ellos no discutían con él. Ellos solo leían las palabras de Jesús, solamente le ministraban, oraban, eran amables con él, y sus defensas, sus barreras de defensas fueron derrumbándose. Y al final de 6 meses, Ali toma la decisión, dice: ya estoy listo, me voy a entregar de lleno a Cristo Jesús. Y habla con el pastor: pastor, ya me quiero entregar a Cristo, estoy dispuesto para entregarme, abandonar el Islam y entregarme. Y el pastor le advierte, dice: Ali, está bien, pero mire, quiero que seas consciente de la decisión que vas a tomar, porque si tú abandonas el Islam, tu padre, tus hermanos, tus tíos, te van a buscar para asesinarte. Y textualmente eso fue la respuesta de Ali: pastor, en estos 6 meses he encontrado el tesoro que yo siempre he buscado toda mi vida. Estoy dispuesto a morir 100 veces por Cristo Jesús. ¿Saben lo que pasó? El sembrador soberano llegó y empezó a sembrar semilla. Y la semilla al principio pareciera mostaza, pequeñas medidas de levadura, pero empezó a crecer. Y cuando esa semilla finalmente llegó con Ali, ¿sabe cómo lo recibió Ali? Que nunca había visto el Evangelio como tesoro escondido, como una perla de gran precio. ¿Y qué es lo que hace? Va y vende todo lo que tiene para poder adquirir el tesoro escondido y la perla de gran precio. ¿Cómo se culmina esta serie de parábolas? ¿Cómo termina esta serie de parábolas? Allí en el versículo 47 dice: así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, que recoge toda clase de peces. Toda clase de peces. He aquí vi otra multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas que están sobre la faz de la tierra. Y versículo 48: y una vez llena, se sacan a la orilla. Una vez llena. Una vez llena, ya vendrá de nuevo el Señor Jesucristo. La culminación de las 7 parábolas es esta: el sembrador Jesús llega y empieza a sembrar la semilla, y al principio esa semilla chiquitita, pero va creciendo, va aumentando exponencialmente. Cuando llega finalmente a los lugares donde nunca se ha predicado, los que reciben el Evangelio la reciben como tesoro escondido, como perla de gran precio. Pero llegará el día en que la red va a estar llena. Habrán peces de todas las naciones y tribus y lenguas sobre la faz de la tierra, y sacarán la red de la mar. Entonces vendrá el fin. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo el Evangelio se va a expandir? Lo que yo les acabo de explicar es la narración de las 7 parábolas, que viene siendo la misma historia. Entre la primera y segunda parábola encontramos cómo se va a expandir el Evangelio a todas las naciones. De las 7 parábolas, las únicas que Cristo explica es la primera y es la segunda. La primera es la más conocida.
el sembrador salió a sembrar, parte cayó junto al camino. Estos son personas que no quieren absolutamente nada con el evangelio. Les hablas de Cristo y les da igual. No quieren nada con el evangelio. Parte cayó entre piedras. Estas son personas que, a pesar de que se dan cuenta de la realidad del evangelio, cuando tienen que escoger el evangelio, entregarme a Cristo o mi pecado, prefieren su propio pecado y no están dispuestos. Parte cayó donde pronto brotó, pero realmente no tenía raíz, y las hierbas horcaron y se hizo infructuosa. Cristo dijo, cuando él explicó de que el afán de este siglo y el amor al dinero se hace infructuosa la palabra de Dios. Estos son los que amaron más el dinero, el materialismo. Pero escucha estas buenas noticias. Parte cayó en buena tierra. Parte cayó en buena tierra. ¿Cómo sabemos que es buena tierra? Porque buena tierra, cuando se hace contacto con semilla, siempre produce lo mismo, fruto. Siempre produce fruto. Estos son los que reciben el evangelio. Estos son los que reciben la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado de haber recibido el evangelio? De haber recibido la palabra de Dios. Da fruto a 30, 60 y 100 por uno. La siguiente parábola, otra vez, de un sembrador. Es el mismo sembrador. Es el mismo sembrador. Nota lo que dice en el versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena palabra, el que siembra la buena semilla, ¿es quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién fue el sembrador en la primera parábola? A ver, no les escucho. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el mismo. Así que en ambas parábolas es el mismo sembrador. En otra palabra, Cristo es el sembrador en la primera y Cristo es el sembrador en la segunda. Ahora, en la primera parábola, el sembrador siembra semilla en 4 campos diferentes. Pero realmente, esta parábola no está hablando de piedras y de tierra y de hierbas y frutos. No, ¿de qué está hablando? El evangelio. La expansión del reino de Dios a través del evangelio de Cristo Jesús. Y Cristo realmente lo que está diciendo es de que cada uno de los campos representan corazones. Así que junto al camino, piedras, hierbas, buena tierra, realmente representa el corazón que recibe el evangelio. Pero en la segunda parábola, el campo no son nuestros corazones. En la primera parábola, la semilla, dice claramente Cristo, es la palabra de Dios. Lo que Él siembra en los 4 campos es la misma semilla. El campo determina cómo recibe la semilla. No es otra semilla, es la misma semilla. Pero en la segunda parábola, la semilla no es la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y ahorita vamos a descubrir cómo el evangelio se va a expandir a todas las naciones. En la segunda parábola, el campo no son nuestros corazones. El campo ahora, en versículo 38, dice: el campo es el mundo. Espérate, ¿qué significa eso? Si nosotros escuchamos verdades terrenales, realidades terrenales como verdades espirituales, podemos entender lo que Cristo está diciendo. No es difícil entenderlo. No tienes que ser teólogo para entenderlo. Esto es lo que Cristo está diciendo. Cuando el sembrador soberano llega a sembrar la palabra de Dios en tu corazón, y tu corazón es buena tierra, ¿qué produce buena tierra? A ver, no les escuché. ¿Qué produce buena tierra? Fruto. Fruto. ¿Qué siempre produce buena tierra? Fruto. Pero parte es un fruto. ¿Qué hay dentro del fruto? Semilla. Siempre. Parte es una papaya. Cientos de semillas. Suficiente para replantar en este terreno. Y suficiente para otros campos también.
Esto es lo que Jesús está diciendo. Si yo, el sembrador soberano, he plantado la buena semilla y tu corazón es buena tierra, produce fruto, ya no hace falta que yo venga a tu campo a seguir sembrando. Porque tu fruto produce suficiente semilla para seguir sembrando para ti y para el resto del mundo. Y Cristo está diciendo en la segunda parábola, ya no hace falta que yo siembre en tu corazón. Lo que hace, escucha esto es verdad, esto es bueno. Yo sé lo que voy a decir y estoy bien emocionado. Si tú supieras lo que estaba al punto de decir, estarías igual de emocionado, porque esta verdad te va a ayudar mucho. Cristo está diciendo esto. Yo no tengo que seguir sembrando en tu corazón. Tú ya recibiste palabra. Y tu corazón es buena tierra. Buena tierra produce fruto por sí mismo. Ahora, el campo ya no eres tú. El campo es el mundo. El campo es el mundo. Pero espérate, la siguiente parte está mejor todavía. En la primera parábola, lo que sembró el sembrador soberano es la palabra de Dios. ¿Qué está sembrando ahora el sembrador soberano en la segunda parábola? ¿Será la palabra de Dios? Sí y no. Nota lo que dice el versículo 38. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos y las hijas del reino. Esta es la realidad. Si Jesucristo ha sembrado su palabra en tu corazón, y si tu corazón no es junto al camino y piedras y hierbas, si tu corazón es buena tierra y produce fruto, ya no, Cristo no tiene necesidad de seguir sembrando en tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón produce fruto y tú tienes semilla. De hecho, tú eres la semilla para el resto del mundo. Tú eres la semilla. Entonces, ¿cómo el evangelio se va a extender a todo el mundo? Hace 40 años atrás, el evangelio encontró en mi corazón buena tierra. Y estoy produciendo fruto. Ahora el campo no soy yo, el campo es el mundo. Y yo estoy enviando semilla a otros lugares del mundo. Mi propia hija, Nayeli, nuestra hija única, nuestro yerno único. Bueno, está bien que se vaya a él. Pero mi nietecito de 3 años. ¿Tú no crees que yo quisiera que él estuviera bien cerquita de mí? Lo acaban de meter en la escuela de fútbol. Yo quisiera estar en las prácticas con él. Pero los enviamos al otro lado del mundo. Porque la semilla son los hijos y las hijas del rey. Eso es nosotros ahora que el sembrador ha sembrado en nuestro corazón, nosotros somos la semilla para el resto del mundo. Quiero concluir con 3 verdades acerca de la semilla. Yo no soy campesino, pero mi papá sí lo es. Hasta el día de hoy, mi papá tiene 76 años de edad, mi papá sigue cultivando. Y vamos a suponer que yo fuera campesino. Y yo agarro mi costalón de maíz y salgo al campo, pero hace un calorón, como el día de ayer, que estaba bien caliente. Yo digo, ¿sabes qué? Yo no soy tonto. Yo no voy a pasar 10, 12 horas aquí en este solazo. Miren, tengo el costalón vacío, toda la semilla, y me regreso bien campechanamente a mi casa. Y mi esposa Xochitl me recibe en casa y dice, oye, si te acabas de ir, ¿cómo? ¿Ya terminaste tan pronto? ¿A poco ya sembraste toda la semilla? Sí, todo. ¿Toda? Aquí está el costal vacío. ¿Pero cómo? Para que veas que soy bueno. Y veloz. Una pregunta. ¿Vamos a estar comiendo elotes unos meses adelante? No. Porque existe una ley de la naturaleza. Semilla abonchada no germina. ¿Usted sabía eso? Semilla amontonada no germina. De hecho, ¿sabe lo que sucede con semilla amontonada? No solamente no germina,
se pudre. Esta es la razón por la cual el Evangelio no se ha extendido a todas las naciones. Nosotros pensamos que el objetivo de la iglesia es amontonar semilla. ¿Y saben lo que hacemos? Como el tipo en otra de las parábolas de Jesús. Este granero está lleno. Derribaré este granero, edificaré un granero más grande para que me quepa más semilla. Y Jesús le dijo, necio, necio. Mis queridos hermanos, el objetivo de la iglesia no es almacenar semilla. El objetivo de la iglesia es esparcir la semilla. Preparar la semilla y esparcir la semilla a las naciones. Segunda verdad. El siguiente año aprendo mis lecciones. Mi esposa le gustan mucho los esquites. Y me regaña por tu culpa, porque eres un flojo. Así nos hablan las esposas a veces, ¿verdad? Se ríen porque la tuya también te habla así. Eres un flojo y no quisiste trabajar. Por eso se pudrió toda la semilla, porque la vaciaste. Esta vez te me vas y vas a quedarte todo el día sembrando, porque yo sí quiero comer esquites. Con limoncito, con chile tajín, con mayonesa, con queso. Y voy. Y llego allá, muy lejos. Ya caminé como 3 horas sembrando. Estoy llegando al último del campo, donde es un calorón. Y me queda poquita semilla. Y de repente agarro la semilla y la semilla me dice, espérate. No queremos que nos siembres aquí. Alguien dice, espérate, hermano. La semilla no habla. Esta es mi historia. En la historia mía la semilla habla. Cuando a ti te invitan a predicar, entonces la semilla no habla. Pero mientras yo predico, la semilla sí habla. Y la semilla dice, no queremos que nos siembres acá. ¿Pero por qué? Porque está muy lejos de nuestra casa. Aquí el resto de la semilla no habla el mismo idioma que hablamos. Hablan otro idioma bien raro. De hecho, no sé, señor sembrador, si tú has visto en CNN en español. Pero en este lado del campo es bien peligroso para la semilla como nosotros. Y nos están decapitando. No. Siémbrame junto a mi abuelita que hacía tortillas hechas a mano ahí en el comal, como manda Dios. ¿Verdad? No de la tortillería, pero hechas a mano, como manda Dios. Allí quiero que me siembres, donde se comen tortillas y chile, frijoles y arroz, toda la comida. Pero aquí ni conocen esta comida. Una pregunta. ¿Quién determina dónde la semilla es sembrada? ¿La semilla o el sembrador? El sembrador. ¿Te das cuenta por qué el Evangelio no se ha extendido a todas las naciones? Semilla amontonada se pudre. Luis, eso explica muchas iglesias hoy en día. Tenemos 40 años siendo el remanente fiel del Señor. ¿Qué fruto hay en tu vida? Nada. Pudrición. Porque semilla amontonada pudre. Y el que determina donde la semilla es plantada no es la semilla, es el sembrador soberano. Cuando Nayeli tenía solo 24 años, se fue a estudiar al Líbano. Le estaba mostrando al pastor Luis una foto de nuestra hija, y fue durante ese tiempo que estaba estudiando en Líbano, trabajando en un ONG, trabajando con niños refugiados palestinos y sirios. Y nos habla a la 1:30 de la mañana. No sé si tú te das cuenta, pero cualquier llamada telefónica después de la medianoche no son buenas noticias, son malas noticias. Y mi esposa contesta, bueno, yo contesto el teléfono, mi esposa despierta, está casi histérica, porque se da cuenta que es nuestra hija. Son las 9:30 de la mañana en Beirut. ¿Qué pasa? Y pues, no sé, no he contestado el teléfono todavía. No soy psíquico. Y contesto, hija, ¿qué pasa? ¿Por qué nos llamas tan noche? Papá, prende la tele ahorita mismo. Prendo la tele. Y noticias de última hora. 5 cochebombas estallaron en Beirut, Líbano.
Me dice, papá, a 2 cuadras de la escuela donde yo enseño a los niños, se estallaron las bombas. Se rompieron, se quebraron todos los vidrios de la escuela, las puertas tumbadas. Mi esposa está histérica. El don espiritual de mi esposa es la preocupación y la ejerce muy bien. Muy bien. Y está que quiere alcanzar a través de la línea telefónica a nuestra hija Nayeli por las greñas y traerla a la casa. Pero mientras ella nos está platicando, narrando lo que pasó y qué pasó, cómo sucedió, a media conversación se detiene Nayeli y dice, pero mamá, papá, les quiero decir algo. No voy a regresar a casa. Me voy a quedar aquí, como prometí. ¿Por qué? Porque la semilla no determina dónde es plantada. Esa decisión, escuchen, esa decisión solo corresponde al sembrador soberano, el Hijo de toda la humanidad, Jesús. Esa decisión solo le corresponde a Él. Y la tercera verdad para terminar. ¿Saben lo que hace el sembrador soberano? Él va donde hay buena semilla que está produciendo fruto. ¿Y sabe lo que hace el sembrador? Agarra semilla y la lleva al otro lado del campo donde no hay semilla, para expandir el reino de los cielos. Hace 9 años, mi mejor amigo fue conmigo a Irak en uno de sus viajes. Y cuando volvió, él era pastor de la iglesia bautista Getsemaní en Chaco, Estado de México. Su iglesia en 11 años había crecido a más de 600 cada domingo. Tenía escuela cristiana, tenían 7, 8 misiones que habían fundado. Él vivía en una casa muy linda, tenía carro seminuevo, la iglesia le pagaba buen salario, pero cuando él volvió junto a todos los líderes de la iglesia y les dijo, Dios ha llamado a una familia de nuestra iglesia para servir entre los musulmanes. Y los líderes dijeron, ¿pero quién? ¿A quién? ¿A quién? Y el pastor dijo, a mí y a mi esposa. Estamos renunciando. Fue muy doloroso para la iglesia porque había sido el único pastor que ellos conocían. Y Heriberto, a sus 42 años de edad, con hijos jóvenes, se fue él, su esposa y sus 3 hijos jóvenes a Irak. En los primeros 2 años fue muy difícil. Ellos no hablaban el idioma, estaban aprendiendo. Pero un día en las calles, él conoció a un chico musulmán que se llama Ashwan. Ashwan era un joven islámico. Y Ashwan, cuando lo conoció, dijo, yo nunca he conocido a alguien de México. Es la primera vez en mi vida que yo he leído en los libros acerca de México, pero nunca he conocido a un mexicano. Y luego cuando le hace un montón de preguntas de México y cómo es, le dice, oye, señor Heriberto, en México, ¿ustedes son musulmanes o son mesají cristianos? Y Heriberto dijo, mi familia y yo seguimos Isa al-Masih. Y cuando dijo Isa al-Masih, dijo, señor Heriberto, te digo algo. Hace 3 noches yo soñé de Isa al-Masih. ¿Cómo sabes que era Isa al-Masih? En mi sueño él me dijo que era Isa al-Masih. Y me mostró una charola de fruto. Y me dijo que yo tenía que comer esa charola de fruto para seguirlo a él. Pero era fruta que yo nunca había visto en mi vida. Como de otros lugares. ¿Y qué entendiste? Dice, no entendí nada. Desperté y me asusté. No entendí nada. ¿Tú me puedes ayudar a entender? Heriberto dijo, sí. ¿Cómo? Quiero que leas este libro. ¿Qué libro es este? Es el Injil. El Injil en árabe significa el Evangelio, lo que llaman el Nuevo Testamento. Este joven islámico, en 6 semanas,
leyó el Injil completo, el Nuevo Testamento, 3 veces. Empezó a asistir a la casa iglesia, donde Heriberto había comenzado, poca gente. Y un domingo deciden cantar un cántico que Heriberto recién había traducido. De hecho, la semana anterior nunca lo habían cantado. Es un cántico que cantamos en nuestra iglesia. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, bendito Cordero, Hijo de Dios. Y lo cantaron en árabe. Y cuando Ashwan escuchó las palabras de ese cántico, se desmayó. Y los hermanos de la pequeña casa iglesia lo rodearon. Y cuando él se vino a sí mismo, dijo: yo soñé este mismo cántico anoche, las mismas palabras, y soñé que ustedes estaban orando por mí. Y voltea con lágrimas en los ojos. Dice: Heriberto, ¿qué significa todo esto? Y Heriberto le dijo: Ashwan, Isa Masih está pidiendo que decidas. Ese día Ashwan decidió, abandonó el Islam, abrazó Isa al-Masih, abrazó el Evangelio. Hoy en día él es el que dirige la música en la pequeña casa iglesia allá en Irak. Pero ¿sabe por qué? Porque 9 años atrás el sembrador soberano fue a la Ciudad de México, donde había buena semilla. No agarró toda, agarró algo y la llevó a un lugar del mundo donde no había semilla, donde no existía la semilla. Y allí, en este lado del mundo, plantó la semilla del Evangelio, del reino de Dios. Y está empezando a crecer como semilla de mostaza, como pequeña medida de levadura. Y los que lo están recibiendo como tesoro escondido, como perla de gran precio. Pero ¿sabe en verdad lo que se está pasando? La red se está llenando de toda clase de pez. Y una vez llena, se acaba todo. Se habrá terminado el trabajo del reino de Dios aquí en esta tierra. ¿Cómo se va a expandir el reino a todas las naciones? Cuando tú y yo nos damos cuenta, nosotros ya no somos el campo. Ya no somos el campo. El mundo es el campo. Nosotros somos la semilla. ¿Será que Dios te trajo aquí a los Estados Unidos no para que ganes más dinero y manejas una troca? Bueno, iba a decir una palabra, empieza con perro, pero no lo voy a decir, bien grandota. No para que manejas una camioneta toda grandota y que vuelvas a México y todo el mundo te mira por las botas que traes y la camioneta que traes y los dólares que traes. Pero en verdad, el sembrador soberano te trajo aquí para plantar su semilla en tu corazón. Y tú ya no eres el campo, porque tu campo es buena tierra, está dando fruto. Y el sembrador no tiene que seguir sembrando, porque tu vida está produciendo fruto. Y tú tienes suficiente para sembrar en tu campo y para sembrar en otros campos también. Y quizás la razón que Dios te trajo aquí para medio masticar el inglés no es para que ganes dólares, sino para que ganes almas. Quizás aquí, o quizás en áreas del campo donde no hay nada de semilla. Quizás Dios te trajo aquí como una escala, nada más. Pero realmente Dios tenía en mente las naciones cuando Él te trajo aquí. Nosotros ya no somos el campo, nosotros
somos la semilla del Evangelio para expandir el reino a todas las naciones de la tierra, para que se llene la red del pescador. Padre Santo, toma tu palabra y haz que arde en nuestros corazones. Arde con el deseo de que tú seas glorificado aquí y que seas glorificado en todas las naciones de la tierra. Deseamos verte a ti enaltecido, recibiendo la gloria que es debida a tu nombre por causa del sacrificio tuyo en la cruz de Calvario. Padre Santo, tú mereces esa gloria, tú mereces esa adoración. Y Padre, ayúdanos a nosotros darnos cuenta que nosotros somos claves para que tú seas adorado, venerado en todas las naciones de la tierra, a través de nuestra obediencia a cumplir el último mandato que nos diste, de hacer discípulos en todas las naciones. Así como estamos con ojos cerrados, cabezas inclinadas y nadie viendo, quisiera dar la invitación de la siguiente manera. Mientras nadie está mirando y nadie está con los ojos abiertos, sencillamente, ¿cuántas personas dirían: Pastor Rafael, Dios ha hablado a mi corazón y en esta mañana estoy cediendo mi semilla al sembrador soberano? Él me puede plantar donde Él desea, porque la decisión no es mía, la decisión es de Él, donde Él puede ser más glorificado con mi vida. ¿Cuántas personas dirían en esta mañana: le cedo al sembrador soberano mi semilla? Levanta bien alto tu mano, yo quiero orar por ti. Amén, 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 amén. Y veo muchas manos. Padre Santo, tú ves esta buena semilla, y Padre, lo que yo deseo es que esta iglesia no solo puede apoyar económicamente misioneros que están sirviendo en lugares difíciles, pero que esta iglesia puede enviar misioneros a estos lugares. Nosotros somos tu semilla. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos a ti toda la honra y la gloria. Amén. Amén. Pastor David.
mañana quedé sin palabras, y yo creo que muchos también, y es algo que estaremos pensando de aquí en adelante. Yo he estado días atrás, desde que he platicado con Luis acerca de las misiones, pues mi corazón es muy conmovido. Recuerdo el momento cuando creí por primera vez, cuando el Señor obró en mi corazón. Amén. Y nuestra oración va a ser que no quede esto solamente como algo momentáneo, pero que sigamos hablando de esto. Amén. Gracias. Amén. Dios te bendiga, Amén. Dios bendiga a tu familia. Dios te bendiga, Pastor Luis. Gracias por habernos acompañado en este día. Hermanos, somos despedidos. Que Dios les bendiga a todos. Solamente quiero pedirle a los hombres, si por favor se quedan 5 minutos, solo quiero darles un recado para algo que quiero hacer para esta semana. Gracias. Dios les bendiga a todos, hermanos. Somos una vez más despedidos.